Ya lo ve, profe. Bueno, ya lo ven todos. Ya. Okay. Bueno, buenos días, compañeros y maestra. Nosotros les vamos a hablar sobre la valoración de la escápula. Bueno, la escápula es un hueso plano, ancho, delgado y triangular, que se aplica sobre la pared posterior y superior del tórax a la altura de las 7 primeras costillas. Y la escápula, pues se distingue que tiene 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. La siguiente, por favor. Bueno, en sus caras, pues la cara anterior o cara costal, pues está excavada en casi toda su extensión y recibe el nombre de fosa subescapular. Siguiente. En la cara posterior está dividida en 2 partes por una saliente transversal, que es la espina de la escápula, y superiormente, pues, está la espina que se encuentra la fosa supraespinosa e inferiormente la fosa infraespinosa. Bueno, en sus bordes encontramos el borde superior. Este borde superior pues es corto y delgado y termina lateralmente en la escotadura de la escápula, como se muestra en la imagen. Bueno, luego sigue el borde medial. Este borde medial es el más largo de los 3, forma un ángulo muy abierto lateralmente, cuyo vértice corresponde a la extremidad medial de la espina de la escápula. Bueno, luego sigue el borde lateral. Este está constituido por una cresta ósea que separa el surco de este borde de las superficies de inserción de los músculos redondo mayor. Bueno, la escápula también tiene ángulos. El ángulo superior está situado en la unión de los bordes superior y medial y forma un ángulo de casi 90 grados. El ángulo inferior, pues, es grueso, redondo y, y uno de los bordes medial y lateral del hueso. Luego sigue el ángulo lateral y este presenta 3 elementos pues importantes, que es la cavidad glenoidea, el cuello de la escápula y la apófisis, como se muestra en la imagen. La apófisis coracoides. Bueno, en la cinemática les vamos a hablar sobre la apófisis coracoides. Este es un núcleo central esencial de estabilización de carácter mixto, estático y dinámico del complejo articular de la cintura escapular. En estas se insertan 3 músculos que son el pectoral menor, el coracobraquial y la porción corta del bíceps. Siguiente, por favor. Aquí los elementos dinámicos están formados por el pectoral menor, que es el que evita, se inserta en la apófisis coracoides y evita la apertura del ángulo escapulotorácico. Por detrás le ayuda el serrato anterior y la apófisis se suspende de forma activa al húmero con el músculo coracobraquial y la porción corta del bíceps. Bien, la articulación escapulotorácica esta va a pertenecer al grupo de la cisarcosis, ya que es una articulación falsa, pero en realidad también es muy estabilizadora y permite el deslizamiento de la escápula en la pared torácica. Los movimientos de la escápula están relacionados con la articulación esternoclavicular y acromioclavicular. Los que vamos a evaluar van a ser la
elevación y depresión, la abducción y aducción, y la rotación externa y rotación interna. Aquí podemos ver ejemplos en imágenes de los que son estos movimientos. Bien, primeramente la elevación, tomándolo en cuenta desde el punto de vista osteológico, es que se va a desplazar en sentido craneal. Y la depresión va a ser que, bueno, en realidad no existe una depresión como tal, pero puede llegar a suceder. Aquí les vamos a poner un ejemplo de lo que es. ¿Quieren volver a verlo o así está bien? Sí, por favor. Y como tal estamos viendo lo que es el desplazamiento en sentido craneal de la escápula y del conjunto de hombros. Observen ahí cómo es importante ver el movimiento de la articulación esternoclavicular, del acromio clavicular, de la propia escápula y del propio húmero. Por eso se dice que en conjunto la cintura escapular pues es un componente muy funcional para la extremidad superior. Notan los movimientos de descenso de la escápula, de descenso de la articulación acromio esternoclavicular cuando asciende la escápula. La elevación del húmero, así como la elevación de la escápula. Bien. Los músculos que van a participar en lo que es la elevación van a ser las fibras superiores del trapecio. Aquí podemos verlos ejemplificados con las fibras amarillas y el elevador de la escápula. En la depresión, por ejemplo, el músculo que va a participar principalmente son las fibras inferiores del trapecio. El trapecio, pero sus fibras inferiores que están aquí marcadas en color rosa. La abducción, por ejemplo, va a ser el alejamiento de la columna vertebral. Aquí también se los vamos a representar con un ejemplo. Notamos cómo se ve el alejamiento de la línea media del cuerpo. Aquí, por ejemplo, en lo que es el movimiento de abducción, que es el que vimos, principalmente van a participar los músculos que son el serrato anterior y el pectoral menor. Ahora el movimiento de abducción es cuando este se acerca a la línea media o la columna vertebral.
¿Tienen alguna duda en cuanto a abducción y aducción de la escápula? ¿Podrías volver a pasar ese video, perdón? Sí. Gracias. Sí. Bueno, ahora los músculos que van a participar en este movimiento van a ser las fibras medias del trapecio, representadas aquí con el color verde, el romboides mayor y también el romboides menor. Todos estos para la aducción. Ahora también la rotación externa, que ustedes van mostrando, que es cuando el ángulo inferior de la escápula se desplaza hacia el externo y la cavidad idea hacia arriba. Vamos a notar como el ángulo inferior se desplaza hacia arriba y afuera. Y aquí el músculo principal que va a actuar va a ser este músculo serrato mayor. Ahora bien, la rotación interna es cuando el ángulo inferior se desplaza hacia adentro y hacia abajo y la cavidad idea se va a desplazar en sentido caudal. Los principales músculos que van a estar en este movimiento van a ser las fibras inferiores del trapecio y el romboides mayor. Ahora bien, también les voy a hablar sobre lo que es la valoración de los movimientos y principalmente vamos a usar la herramienta que es la cinta métrica, que va a ser nuestro mejor método para determinar estos movimientos. Los movimientos que les vamos a presentar va a ser rotación ascendente escapular, la rotación descendente escapular, la abducción escapular y la aducción escapular. La técnica de palpación. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de lo que es la técnica de palpación para encontrar el ángulo inferior de la escápula y la apófisis espinosa de este sitio. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. No se escucha. No, Oshi no tiene audio. Um, ahí donde le daba para compartir audio.
Donde dices audio, activar y desactivar, pon dejar el audio de la computadora, a ver si así se escucha. Donde está el micro, le das en la pestañita y ahí hay una opción que dice dejar audio de la computadora. Creo que sigue sin escucharse y se ve en pequeñito. ¿Sí lo escucharon? No, Shi, no se escuchó No, y rayos. tampoco se vio. O sea, la dejaste sin poner presentar diapositivas. No, rayos. Mm, Ahora que voy a estar aquí, pero... Hoy me voy a dedicar a presentar. Ajá. Voy a intentar. A ver si me arreglé para ti. Una hora que voy a estar aquí, pero... Fanny, ¿puede apagar su micrófono, por favor? a ver, permítame. Estoy buscando. Mm, Si no se escucha el audio, Shi, lo puedes ir explicando tú. ok. O, ¿sabes qué? Es que si le pusiste presentar audio de la computadora y silencias tu micro, también a veces por eso no se escucha. Ah, ok. Bueno, si no, lo explico yo. Sí. Mm, Bueno, aquí nuestra técnica de valoración va a ser primero identificando lo que es el ángulo inferior y
el ángulo inferior de la escápula, perdón, y la apófisis de T7. Ahí, por ejemplo, le pedí a mi paciente que hiciera un movimiento de extensión para que la escápula pudiera sentirse de mejor manera. Esto puede ser en cualquier paciente o también puede ser con mayor facilidad para personas que tienen sobrepeso. Ya en ese punto es donde lo identifiqué. Y ahora para identificar lo que es la apófisis espinosa de T7, lo que hice y lo que encontré para la técnica de palpación es que debemos de marcar una línea horizontal en sentido a la columna vertebral. Ahí, por ejemplo, ya las encontré y les digo que pueden marcar lo que es la apófisis espinosa de T7 para no perderla de vista. Ahí, y como les puse, por ejemplo, la nota, que es importante marcar la referencia de T7 para realizar las mediciones finales correctamente y no nos quede de las dos maneras horizontalmente en la medida inicial y la medida final. ¿Quieren que lo vuelva a repetir el video? Sí, por favor. Ahí el movimiento de extensión para poder encontrar el ángulo inferior. Ahí lo que se solicita es un movimiento de extensión con rotación interna humeral. Ese movimiento va a hacer que sobresalga más el borde medial de la escápula y con ello el ángulo inferior de la misma. Si nos vamos en paralelo, ¿sale? Al lado contralateral de la altura donde encontramos el ángulo inferior, podríamos encontrar el proceso espinoso de T7. Esto siempre y cuando la escápula esté en una adecuada posición, pero ya vimos que podemos encontrar escápulas elevadas, descendidas, aducidas, abducidas o rotadas, ¿no? En postura. Entonces, para localizar T7, ¿qué tendríamos que hacer? Localizar C7, como nos explicaron los compañeros en los videos anteriores, y de ahí ir palpando proceso por proceso espinoso hasta llegar a la séptima vértebra torácica. Porque muchas veces el ángulo de la escápula puede encontrarse entre T7 o T8. O incluso si tenemos una escápula ascendida, pues más arriba, ¿no? A lo mejor en T6. Entonces, para las valoraciones de la escápula donde vamos a utilizar estas referencias, hay que asegurarnos nada más en qué proceso espinoso estamos, dependiendo de la postura donde esté la escápula, ¿no? Pero si hablamos de una escápula centrada, estaríamos hablando que el ángulo inferior se encuentra o se correlaciona con T7, con la apófisis espinosa de T7. Sí, sí, correcto. Bien, también como les decía, les voy a platicar sobre la rotación ascendente escapular. Este movimiento que vamos a evaluar va a ser presentado en un plano frontal alrededor de un eje antero-posterior y ocurre durante la abducción y flexión glenohumeral. Aquí podemos ver el ejemplo en el plano frontal y la flexión glenohumeral, flexión-abducción. El rango de movimiento lo vamos a determinar comparando el movimiento de las dos escápulas, así que la medición o la valoración la vamos a tener que realizar en ambas para poder notar cuando una está mayormente con mayor rango o con menor rango. El punto de alineación de la cinta métrica. Como les puse en el video, nuestras principales referencias van a ser el ángulo inferior de la escápula y la apófisis espinosa de T7. La medición del movimiento la vamos a realizar midiendo la distancia entre el ángulo inferior de la escápula y la apófisis espinosa de T7 en una posición de bipedestación. Esa va a ser nuestra medición inicial.
Nuestra medición final va a ser cuando el sujeto abduce completamente el hombro y se toma una segunda medición. Aquí, por ejemplo, tenemos los ejemplos de la posición inicial en bipedestación con el hombro en posición anatómica y extremidad superior en posición neutra. En la posición final, el hombro se abduce y flexiona al máximo. Bien, les voy a presentar el ejemplo de la medición. Ahí tenemos al paciente en posición de bipedestación. Ahí marcamos las dos referencias, T7 y ángulo inferior. Ahí podemos ver un valor de 9 centímetros. Ahí mi medición final fue de 11 centímetros, lo que restó a 2 centímetros de movimiento. Bien, no sé si tengan alguna duda, aparte de que no sé si pudieron notar algunos errores que tuve durante todo el video. No sé si alguien los notó. Durante la palpación, la medición. ¿Podrías repetir el video, please? Sí. No. No sé si alguien notó algunos errores que tuve durante la palpación o medición.
Creo que fue cuando al momento de la palpación del ángulo inferior de la escápula. Ujú. Sí, no realicé el movimiento de extensión con rotación, pero mi medición fue, bueno, no es verídica. ¿Algún otro error que alguien haya notado y que crea que hubo otro error? Bueno, yo más que error tengo una duda. No sé Sí. si para poder realizar la valoración se tenga que realizar también una estabilización como en las anteriores evaluaciones. Pues la estabilización es del propio paciente. ¿Sí? Nosotros no tenemos que mantener un punto de apoyo de estabilización. Sí, la estabilización, Adri, sería que la posición inicial del paciente es colocar el brazo, ¿vale?, en posición anatómica, es decir, una rotación externa humeral con la palma viendo hacia enfrente, porque el movimiento que se le va a solicitar al paciente es que abduzca a la vertical el brazo, o bien también lo podemos valorar con el movimiento de flexión. Por eso dice que el movimiento solicitado es mover la extremidad superior para que la escápula realice ese movimiento de rotación ascendente con elevación. Uh-huh. Esa sería la parte en la que el paciente se estabiliza, ¿sale? También un error que tal vez no se pudo notar o que no expliqué bien es que, por ejemplo, al inicio y al final de la medida mantuve la cinta métrica en posición horizontal, lo cual no debe de ser así, ya que, pues, por pura, bueno, como casi por lógica, en la medición final, la cinta métrica debe quedar un poco inclinada desde la apófisis de T7 hasta el ángulo inferior. Entonces, también mi última medición, la posición final, fue un poco incorrecta, por lo que mi movimiento fue hecho incorrectamente. Siempre debemos de seguir, por ejemplo, aquí en la escápula, al punto móvil, ¿sale? ¿Cuál va a ser nuestro punto móvil? Pues obviamente el ángulo inferior de la escápula. Y el punto fijo, el proceso espinoso de T7. Uh-huh. Sí. Bueno, las sustituciones que podemos tener en este movimiento va a ser poder flexionar lateralmente o extender el tronco para ganar más movimiento del hombro. Y esto es más frecuente en individuos con debilidad de las extremidades superiores o con limitaciones bilaterales. Bien, el micrófono a mis compañeros. Chicos, nos queda menos de un minuto. Ahorita que nos desconectemos, nos volvemos a conectar, ¿sale? Sí, profe. Y bueno, la rotación descendente escapular ocurre en un plano a través de la aducción y extensión a través del tronco posterior, con un rango de movimiento que se determina comparando una escápula con la otra. En los puntos de alineación podemos encontrar el ángulo inferior de la escápula y la apófisis espinosa.